Mis amados hermanos, una tendencia muy grande que tenemos los creyentes muchas veces es de olvidarnos acerca del amor del Señor. Y probablemente es algo que aparente ser conocido y muchas veces nos puede pasar también como al pueblo de Israel, que nos olvidamos cuánto Dios nos ha mostrado su amor. Y pensamos que el amor de Dios depende también de quizá nuestros éxitos o fracasos, pudiéramos pensar así. O que quizá depende de nuestras victorias o de nuestras derrotas en la vida espiritual. Entonces tenemos la tendencia de decir, si yo ando bien en las cosas del Señor, entonces Dios me ama con su amor inefable. Pero si quizá estoy un poco débil o estoy un poco distraído o quizá no estoy tan ferviente en las cosas del Señor, probablemente el Señor ya no me ama tanto. Y a veces tenemos la tendencia también de pensar que cuando pasamos por las pruebas o pasamos por dificultades es porque el Señor se ha olvidado de nosotros y ya no nos ama tanto como cuando hemos sentido su amor en momentos donde quizá hemos experimentado bendición o hemos experimentado cierta prosperidad o hemos experimentado cierta paz en nuestra vida, pero en los conflictos y en las situaciones podemos dudar de que su amor se mantiene. Pero eso es falso, porque su amor se mantiene y eso es lo que Jehová le va a decir a este pueblo. Jamás he dejado de amarte. Jamás he dejado de mostrarte tu amor a ti. De manera que el día de hoy el Señor, hermanos, nos invita, nos anima, nos exhorta a recordar que su amor hacia nosotros no depende de lo que hagamos o no depende de lo que dejemos de hacer, sino de su carácter y de sus promesas, de que su amor es impasible, de que Dios es impasible, que Él no funciona como el ser humano, que cuando se siente con ánimo muestra amor, muestra buena actitud. No, Dios no cambia. Así que, hermanos, en nuestra frialdad espiritual, en nuestras negligencias espirituales, este hecho nos debería a nosotros animar a regresar al Señor. Si acaso quizá estamos un poco fríos o nos hemos enfriado en el camino por distintas situaciones que podemos pasar, quizá por pruebas, quizá por debilidades, quizá por pecados. Por tal razón el tema de este mensaje lo hemos titulado el amor constante de Dios hacia su pueblo infiel. El amor constante de Dios hacia su pueblo infiel. Y quisiera que leamos los primeros 5 versos de Malaquías capítulo 1. Tengamos nuestras Biblias abiertas en Malaquías capítulo 1, versículos del 1 al 5. Y dice así la palabra del Señor. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová. Y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová? Y amé a Jacob y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre.
y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. La primera enseñanza, queridos hermanos, que quiero compartirles acerca de este pasaje es que Dios ha mostrado su amor a pesar de nuestra indiferencia espiritual. Dios nos ha mostrado su amor a pesar de los momentos quizá en los cuales no estamos tan bien espiritualmente. Y lo primero que vemos en el versículo 1 es que la palabra del Señor nuevamente se manifiesta a este pueblo que muestra una frialdad espiritual terrible. Y es tan vergonzosa la respuesta de este pueblo que le dice al Señor, Señor, tú nos has amado. ¿En qué nos has amado? Es como si el pueblo le estuviera diciendo al Señor, qué bien nos has hecho en que podamos constatar que tú nos has amado verdaderamente a nosotros. La palabra del Señor nos dice que el Señor es un Dios paciente y misericordioso. Es un Dios justo, es un Dios que manifiesta su justicia, es un Dios que manifiesta su ira, pero que es lento para la ira y es grande en misericordia. Y la primera cosa que vemos aquí, hermanos, es que a pesar de la indiferencia, a pesar de la frialdad espiritual de este pueblo, Dios les habla. Incluso cuando conoce sus pensamientos, incluso cuando sabe cuál es la actitud de su corazón. Por eso vemos que este primer versículo nos dice, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. ¿Sabían ustedes que la palabra Malaquías significa mi mensajero, mi profeta? Y cada vez, hermanos, que nosotros vemos la palabra del Señor, también podemos ver su preocupación porque nosotros sepamos su palabra, porque nosotros escuchemos lo que Él nos quiere hablar. Una de las muestras más grandes del amor del Señor es que nos ha dejado su palabra eterna, para que nosotros podamos, hermanos, conocer cuál es su corazón y no nos desviemos más. Porque tenemos la tendencia de desviarnos de Dios. Si no tuviéramos su palabra, hermanos, ¿cómo podemos recordar? ¿Cómo podemos indagar lo que hay en el corazón de Dios para con nosotros? Pero Dios le muestra su preocupación a su pueblo por medio de hacerles este llamado de atención, como dice aquí el versículo 1, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Una de las mayores muestras, hermanos, del amor del Señor en nuestras vidas es que su palabra está siempre lista para hacernos ver lo mal que andamos y que debemos conocer que Él nos hace el llamado a regresar al Señor. Como dice el profeta Isaías en el capítulo 65, versículo 2. Mire lo que le dice el Señor por medio del profeta Isaías, capítulo 65, versículo 2. Y les dice, extendí mis manos todo el día a un pueblo como. ¿Cómo era este pueblo? Un pueblo rebelde. No era un pueblo fácil de manejar. No era un pueblo que tenía la tendencia en su corazón de buscar siempre agradar al Señor, no. Extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde que anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. El Señor persigue a su pueblo a pesar de su rebeldía. Y eso es lo que estamos diciendo, que Dios ha mostrado su amor a pesar de nuestra indiferencia espiritual. Y no que la indiferencia de este pueblo
Y no que la frialdad o la rebeldía de este pueblo se mostró solamente en la época de Malaquías. Dios viene aguantando, Dios viene siendo paciente ya casi por 1000 años, en que llamó también a su pueblo para que le honren, para que le glorifiquen. Pero ellos no querían acercarse al Señor. Muchas veces, múltiples veces, ellos demuestran que prefieren a otros dioses antes que al Señor. Y eso es lo que el Señor luego les dice en Deuteronomio, que si ustedes son obedientes, que si ustedes vienen en pos de mis caminos, si ustedes obedecen a mi palabra, van a tener bendición de mi parte. Pero si ustedes no obedecen y ustedes prefieren hacer lo malo y dejan pasar las cosas que les he hablado en este libro de la ley, habrá sequías, habrá hambre, habrán plagas, y ustedes se dan cuenta que después todas esas maldiciones se cumplen sobre la vida de Israel. Y estamos ahora casi al finalizar la historia del pueblo de Israel en este libro, en Malaquías. Y el pueblo sigue con una actitud indiferente. Quizás muchas veces, hermanos, nosotros pudiéramos preferir que el Señor no nos hable. Pudiéramos preferir que el Señor no nos diga acerca de esta o aquella actitud que debemos dejar. Pero aunque nosotros prefiramos que el Señor no nos diga nada acerca de nuestro pecado, esta palabra siempre ha estado y estará lista para convencernos de que debemos regresar al Señor, de que debemos regresar a sus caminos y volver al primer amor, como aquella iglesia del Apocalipsis que había dejado su primer amor, y el Señor le dice: pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Dios insiste, hermanos. Cuando nosotros estamos fríos y estamos alejados del Señor, Dios sigue insistiendo en que vayamos a su palabra, que dejemos toda actitud pecaminosa, que dejemos toda cosa de nuestro corazón que se vaya en contra del amor del Señor. Mire lo que dice Jeremías capítulo 23, versículo 29. Jeremías 23, versículo 29. Acerca de la palabra del Señor, y dice así: ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Muchas veces, hermanos, la palabra del Señor no resultará palabra agradable a nuestros corazones, porque la Biblia nos enseña que nuestro corazón no tiene la tendencia de buscar a Dios. Tenemos un corazón, dice, malo y perverso, engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Por eso su palabra es como fuego, nos va a quemar, nos va a doler. Como martillo, muchas veces nos va a tener que dar golpes tan fuertes, hermanos, para poder entender que estamos mal delante del Señor. Y la segunda cosa que vemos en el pueblo de Israel es que tiene una actitud no de gratitud, sino de todo lo contrario, de ingratitud. Y responden de esa manera. No les deja ver cuánto amor realmente Dios ha derramado sobre sus vidas. Mire lo que dice el versículo 2 de Malaquías capítulo 1. Vamos a nuestro texto principal. Dice: yo os he amado, dice Jehová. El Señor les está recordando cuánto amor ha derramado sobre sus vidas, pero ellos, en lugar de decir: Señor, también nosotros te amamos, más o menos como cuando el Señor Jesucristo
le dice al apóstol Pedro: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le responde: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y le pregunta nuevamente: Pedro, ¿me amas? Y Pedro, como que un poco extrañado, le responde y le dice: sí, Señor, tú sabes que te quiero. ¿Cómo respondería una esposa a un esposo que le responde: sí, mi amor, yo también te quiero, cuando ella le dice: te amo? Y por tercera vez el Señor le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y dice que Pedro, entristecido, le dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. En la tercera vez Pedro le dice: te amo. Asimismo Jehová le dice a este pueblo: yo les he amado. Y miren la respuesta del pueblo: ¿en qué nos amaste? Qué vergüenza cómo este pueblo contumaz y rebelde le responde al Señor sin corresponder el amor que les ha mostrado. Y muchas veces nosotros también podemos actuar de la misma forma. Dios nos ha mostrado su amor de múltiples maneras, en sus cuidados, en su provisión, en su protección, en la paz, en la sanidad, en responder nuestras oraciones. Y a veces podemos actuar como este pueblo, Dios mostrándonos su amor constantemente. Y a veces nos resentimos con el Señor cuando algo no salió como queríamos. O cuando el Señor respondió de la forma en que no esperábamos esa respuesta. Y el Señor nos dice: te he mostrado mi amor. Y nosotros podríamos responderle al Señor: Señor, ¿en qué nos has mostrado tu amor? Si pasó esto, si yo estoy viviendo esto, si te pedí esto, pero sucedió lo otro. ¿En qué nos amaste? Dios había hecho un pacto con el pueblo de Israel, y su pacto era de que su amor sería eterno hacia ellos. Eso no significaba que Dios no iba a castigar su pecado. Eso no significaba que Dios no les iba a disciplinar. Porque a lo largo de la historia nosotros vemos que Dios les mostró su amor, pero cuando ellos se rebelaron contra Dios, Dios no detuvo su mano para disciplinarlos. Muchos de ellos perecieron en el desierto, muchos de ellos perecieron en los distintos exilios que tuvieron, cuando Babilonia los cautivó, cuando los medos y los persas los cautivaron, cuando los griegos los cautivaron, cuando el imperio romano los cautivó, y así a lo largo de toda la historia. Pero Dios les muestra que Él no ha incumplido su pacto, los ha amado con un amor eterno, con un amor sincero. Y es tan paciente el Señor que antes de señalarles su pecado, les recuerda cuánto ha sido su amor. Mis amados hermanos, el fundamento de la fidelidad de Dios hacia ese pueblo ha sido su amor. No ha sido un estado de ánimo cambiante. No ha sido quizá una actitud caprichosa de decir: hoy día te amo, mañana te abandono. No. Y con respecto a esto dice un autor: antes de señalar el pecado de su pueblo, Dios afirma su amor, porque el fundamento de su fidelidad no es la obediencia de Israel. No se trataba de cuánto podía hacer Israel. Esto no se trataba de cuánta fidelidad podría mostrar Israel al Señor, sino su propio carácter fiel y su amor eterno. Dios les ama, Dios sigue siendo fiel por su carácter, que no cambia.
su carácter, que mantiene sus promesas. ¿En qué nos amaste?, le responde el pueblo a Jehová. Responden como si ellos nunca hubieran visto el amor de Dios. Y debemos tener, hermanos, mucho cuidado en tomar la misma actitud que tuvo este pueblo cuando pasamos por pruebas o aflicciones, porque probablemente es en ese momento, es en ese tiempo en que somos más vulnerables a portarnos de esa manera. Israel lo que hace es deducir que Dios no los ha amado porque los ha dejado entrar en un tiempo de disciplina, en un tiempo de purificación, en un tiempo de dolor. Y eso es lo que nos muestra la palabra del Señor, que Dios nos muestra su amor también en su disciplina. Dios nos muestra su amor también en los momentos donde tiene que corregirnos. Porque el padre que ama a su hijo desde temprano, dice su palabra, que lo debe corregir. Y eso es lo que ha hecho el Señor con su pueblo. Un padre que ama no deja sin disciplina a su hijo cuando lo ve desviarse y hacer cosas malas. Básicamente eso es lo que el Señor le recrimina a Elí por haber apoyado o por haber dejado pasar por alto el pecado de sus hijos. Miren lo que dice 1 Samuel capítulo 3 versículo 13. 1 Samuel 3:13. Dice así: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios. ¿Y qué dice que? Que él no los ha estorbado. El Señor le recrimina a Elí por no haber estorbado a sus hijos en esta vida de pecado que tenían. Mis amados hermanos, cuidémonos de hacer cosas o de decir cosas de Dios que no están fundadas o fundamentadas en su palabra. Dios no me ama, Dios me ha abandonado, cuando lo que más ha hecho Dios en nuestra vida ha sido mostrarnos su misericordia, su amor y su verdad. La primera cosa que hemos visto en esta mañana, hermanos, de este pasaje, es que Dios ha mostrado su amor a pesar de nuestra indiferencia espiritual. Cuando decidimos pasar más tiempo perdiendo el tiempo, cuando decidimos pasar más tiempo en otras cosas que no nos edifican y dejamos su tiempo en su palabra, cuando queremos darnos un descanso espiritual, sabiendo que es nuestra responsabilidad darle prioridad a las cosas del Señor en nuestra vida. No dejemos que estas cosas, hermanos, nos pasen así como le pasó al pueblo de Israel. Y la segunda cosa que quiero compartirles de este pasaje es que Dios ha mostrado su amor por medio de su elección. Dios nos ha mostrado su amor en medio de nuestra indiferencia, en medio de nuestro pecado. Volvamos al Señor, regresemos a Él. Y Dios nos ha mostrado su amor por medio de su elección. El amor de Dios no se basa en algo que nosotros hayamos hecho, en algo que podríamos nosotros decir, yo merezco esto de parte de Dios porque yo he hecho esto, esto y esto. No. El amor de Dios
se basa y se ha basado en su gracia para con cada uno de nosotros. Mire lo que dice el versículo 2, la segunda parte. Y aquí habla el Señor y dice: ¿no era Esaú hermano de Jacob? Malaquías capítulo 1, versículo 2, le dice el Señor a este pueblo después de haberle dicho: ¿en qué nos has amado? Jehová le responde con otra pregunta: ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Dios aquí les argumenta, les responde a esta actitud arrogante, diciéndoles que su elección no se basó en algo que ellos hayan hecho. Porque les dice: yo los elegí a ustedes soberanamente. No hicieron absolutamente nada para ganarse mi amor hacia ustedes. Miren que aquí se menciona a Esaú y a Jacob. Esaú representa a otro pueblo y Jacob representa al pueblo de Israel. Y Dios les dice que los escogió simplemente por pura gracia, sin haber algo que les haga merecedores de esa elección. Mire lo que dice el versículo 3. Amé a Jacob y aborrecí a Esaú, y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Ninguno de los dos pueblos, hermanos, merecían la elección del Señor. Ambos pueblos han sido malos. Esaú siendo enemigo de Jacob, Esaú persiguiendo a Jacob, Jacob no siendo agradecido con Dios, buscando hacer su propia voluntad. Ninguno de los dos pueblos merecían ser elegidos de parte de Dios. Y la palabra del Señor dice que ninguno de ellos había hecho ni bien ni mal en el momento en que fueron elegidos. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, versículos del 10 al 13. Mire lo que dice. Mire cómo lo interpreta el apóstol Pablo este pasaje. Versículo 10 dice: y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por el mérito que cada uno pudiera tener, sino más bien para que, como dice aquí, el propósito de Dios conforme a su elección permaneciese, no por las obras que ellos pudieran haber hecho, sino por el que llama. Dios se glorifica a sí mismo. Versículo 12 dice: se le dijo, el mayor servirá al menor. Cuando la costumbre era todo lo contrario. El menor debía servir al mayor, pero Dios escogió al menor y establece que el mayor serviría al menor. Como está escrito, dice el versículo 13, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Miren que en este pasaje no se está hablando de odio. No es que Dios amó a uno y odió al otro. Lo que está diciendo es que en el sentido o en el contexto de elección, a Jacob lo elegí, a Esaú no lo elegí. Más o menos como cuando el Señor Jesucristo dice que cualquiera que no aborreciere a padre, hermano, hermanas y a familia por causa de mi nombre no es digno de mí.
El Señor está diciendo que debemos aborrecer a nuestra familia, a nuestro padre y a nuestra madre. El Señor nos está hablando de prioridad, de que Él es la prioridad de nuestra vida. Y la prioridad del Señor fue escoger a Jacob sin haber hecho absolutamente nada. De la misma forma como este pueblo fue escogido, mis amados hermanos, nosotros no fuimos elegidos por las obras. Dios no vio nuestras obras, Dios sabía, Dios es un Dios que es omnisciente, conoce toda la historia, conoce todo lo que ha pasado, conoce lo que está pasando y conoce todo lo que pasará. Y aún así el Señor ha decidido elegirnos. No fuimos elegidos por las obras, fuimos elegidos por la gracia del Señor. Y en esto, así como mostró su amor a Jacob y mostró su amor al pueblo de Israel, nos ha mostrado su amor para con nosotros. Tanto así en que siendo aún pecadores, en que habiendo hecho lo malo, en que estando perdidos en delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Es gracias a Dios que también nosotros, hermanos, somos parte de aquel Israel a quien Dios escogió por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué nos escogió a nosotros? No lo sabemos, pero Él nos muestra su amor en su elección. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 27. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Y mire lo que dice. Gálatas 3, 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego. No hay distinción entre un judío o uno que no sea judío. Tampoco entre uno que es esclavo o uno que sea libre. Tampoco en sexos, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois, ¿qué dice? Uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Se dan cuenta? Que si nosotros nos acercamos a Cristo por la fe, somos linaje de Abraham, somos parte del pueblo escogido de Dios, no porque hayamos nacido en Israel, sino por la fe en Cristo Jesús. Somos parte de su pueblo. Y en esto el Señor les muestra su amor, en que los había escogido. Y porque los había escogido, los ha preservado, los ha cuidado, los ha guardado a pesar de los ataques de tantos pueblos a lo largo de la historia. Mis amados hermanos, nosotros debemos entender que no estamos en pie, ni estamos el día de hoy en los caminos del Señor, porque somos fuertes o porque somos gente espiritual, sino porque Dios ha sido fiel con su pueblo. Si nosotros el día de hoy estamos en este camino precioso, obedeciendo al Señor, dejando que Él sea nuestro pastor, dejando que su palabra sea la guía de nuestra vida, es no por nuestra fuerza, porque no es del que quiere ni del que corre. No es del fuerte ni del poderoso, no es del sabio, es de quien Dios ha tenido misericordia. Y nosotros no podemos olvidarnos de cuánto amor y misericordia nos ha mostrado el Señor.
Por eso el versículo 4 dice: cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Miren, habían recibido juicio de parte de Jehová, sus tierras estaban desoladas, se habían empobrecido, y ellos arrogantemente dicen: no importa lo que nos ha pasado, volveremos a construir. Volveremos a edificar esta ciudad en nuestras propias fuerzas. No importa lo que Dios haya hecho con nosotros. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: ellos edificarán. ¿Y qué dice? Y yo destruiré. Y les llamaré territorio de impiedad. Un pueblo que no quería arrepentirse. Y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Ellos habían perseguido al pueblo de Israel y el Señor los juzgó, dejó que su juicio caiga sobre su tierra. Vemos que después del juicio que había caído sobre ellos por su impiedad y por su violencia contra el pueblo de Israel, ellos intentaron mantenerse en pie confiando en sus propias fuerzas. Y creo que eso nos deja una enseñanza importante para nosotros, hermanos. Es que aquellos que quieren permanecer sin ponerse a cuentas con el Señor, cualquiera que quiera permanecer en pie delante del Señor confiando en su propia justicia, sin arrepentimiento ni humildad, no prevalecerá. Hay mucha gente que dice: yo no necesito de Dios porque yo vivo una vida buena, una vida tranquila, no le hago mal a nadie. Así que yo no necesito ni Dios, ni religión, ni iglesia, ni cristiandad, ni nada de eso. Mientras yo viva haciendo lo que para mi propia filosofía o bajo mi propio entendimiento es bueno, el resto no importa. Mis amados hermanos, aquellos que quieren permanecer en pie delante del Señor, confiando en su propia justicia, sin arrepentimiento ni humildad, no prevalecerán delante del Señor. No estamos en pie porque seamos fuertes, sino porque Dios es fiel y su amor hacia su pueblo permanece. Como dice Gálatas, para todos aquellos que confían en Cristo Jesús. Para todos aquellos que dejan sus vidas egoístas, sus vidas enfocadas en sí mismos. Yo y yo. Viviendo la vida como quieren, sin considerar lo que dice la palabra del Señor. Ahora Israel, que cuestionaba el amor de Dios, ve que el Señor castiga a sus enemigos y les preserva para la alabanza de su gloria. Mire lo que dice el verso 5: y vuestros ojos lo verán. Ustedes verán cómo yo los he defendido. Ustedes verán cómo yo les he hecho justicia. Cuando otros se levantaron contra ustedes, ustedes verán que yo los dejé avergonzados a ellos y ustedes quedaron en pie. Dice el versículo 5: y vuestros ojos lo verán y diréis: Jehová es magnificado más allá de los límites de Israel. No solamente Israel vería esto,
No solamente Israel vería las maravillas del Señor, sino toda la tierra, dice aquí, es magnificado más allá de los límites de Israel. Mis amados hermanos, esto es un llamado de parte de Dios de que su pueblo, en medio de su frialdad, en medio de su pasividad espiritual, en medio del conformismo en nuestra relación con el Señor, nos volvamos y reconozcamos cuánta misericordia, cuánta gracia y cuánto amor ha sido derramado en nuestras vidas. Para que nos volvamos a sus caminos. Ese era el llamado de Jehová para este pueblo por medio del profeta Malaquías. Y a lo largo de todo este libro veremos cómo Israel le seguirá cuestionando. El Señor les dice una verdad: yo los he amado. ¿En qué nos amaste? Y el Señor les va a seguir diciendo otras cosas y ellos van a decir: ¿y en qué hicimos esto? ¿Y en qué te hemos fallado? ¿Y en qué no hemos sido fieles? ¿Y en qué hemos pecado? Que nosotros podamos tener una actitud distinta. Porque la palabra del Señor nos dice que Él reprende y castiga a todos los que ama. Y Él les dice: sean ustedes celosos y arrepiéntanse. Mis amados hermanos, si hay alguna cosa en esta mañana en nuestras vidas de las cuales tenemos que arrepentirnos, si hemos dejado de lado nuestra comunión con el Señor, nuestra relación con Dios, su tiempo, nuestro tiempo en su palabra, nuestro tiempo de oración, si ni siquiera, hermanos, nos damos cuenta cuánta misericordia tiene el Señor haciendo salir el sol cada mañana, dándonos aire para respirar, viendo a nuestra familia que está bien. Pidamos al Señor que nos perdone y nos acerquemos a Él con todo nuestro corazón. Quisiera concluir diciendo que Dios recuerda primero su amor antes de confrontar nuestro pecado. Dios les confronta su pecado. Dios les dice: ustedes han fallado en esto y en esto, pero Dios les recuerda su amor. Y nos recuerda a nosotros cuánto amor ha tenido para nuestras vidas. Su fidelidad no ha cesado en medio de nuestra falta de correspondencia a su amor. Que podamos venir delante del Señor en adoración, en gratitud y en obediencia a este comienzo del año 2026 que estamos próximos a recibir, hermanos. Preparémonos para que este nuevo año pueda ser un año distinto en nuestra vida espiritual. No midamos el amor de Dios por las circunstancias, sino por la fidelidad que ha tenido hacia nosotros. Podemos pasar dificultades, podemos pasar por pruebas, podemos pasar por tentaciones, podemos tener, hermanos, distintas situaciones en nuestra salud incluso. Pero hemos visto la misericordia y el amor de Dios. Seguimos en pie solamente por su gracia, no por nuestra constancia, porque lo que más ha pasado en nuestra vida han sido más altos que bajos. Si nosotros somos sinceros y reconocemos cómo hemos estado y cómo hemos vivido, arrepintámonos y volvamos al Señor en medio de las cosas que debemos entregar delante de Él. Cerremos nuestros ojos, hermanos, y pidamos al Señor que nos guíe y que esta palabra pueda guardarse en nuestro corazón y no la olvidemos, para que podamos mejorar en nuestra comunión con el Señor, en nuestra vida espiritual.
Dios no se ha olvidado de nosotros. Él nos ha mostrado su amor. Bendito Padre Celestial, gracias te doy por la bendición, Señor, de poder estar en tu casa y poder también escuchar tu palabra. Saber, oh Dios, que esta palabra que le diste al profeta Malaquías acerca de este pueblo nos cae perfectamente a nosotros. Nos parecemos tanto al pueblo de Israel, Señor, que la misma situación que ellos vivieron encaja, Señor, precisamente en nuestras vidas. Y queremos venir delante de ti, Señor, para pedirte perdón por nuestro olvido hacia ti, por nuestro alejamiento espiritual, por nuestro enfriamiento, porque, Señor, nosotros reconocemos que muchas cosas ocupan la mayor parte de nuestro pensamiento, de nuestro corazón y de nuestro tiempo en el día de hoy. Y te pedimos, oh Dios, que tú vuelvas a ser nuestro primer amor. Que podamos aborrecer las demás cosas, Señor, y tenerte a ti como nuestra prioridad. Porque eso fue lo que tú hiciste, Señor. Aborreciste a Esaú y amaste a Jacob. Amaste a un pueblo que no había hecho ni lo bueno ni lo malo. Y que después, a lo largo de la historia, demostró hacer siempre lo malo. Gracias por amarnos, gracias por mostrarnos, oh Dios, tu misericordia en medio de nuestra miseria espiritual. Gracias por habernos rescatado, gracias por habernos mostrado tu gracia al enviar a tu Hijo Jesucristo por cada uno de nosotros. Yo te ruego, Señor, que si en esta mañana hay una persona que reconoce, Señor, que tú has derramado su amor en su vida y has derramado su gracia en su vida y quiere arrepentirse de todos sus pecados, Señor, que seas tú guiándole al arrepentimiento, guiándole hacia tus caminos, guiándole, Señor, a caminar en tu amor. Yo te ruego, Señor, que sigas salvando a más personas, que sigas tú rescatando, Señor, a más personas de una vida, Señor, indiferente, de una vida alejada, de una vida de muerte, separada de ti. Porque tu palabra nos enseña que la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor, trae arrepentimiento a tu pueblo y, Señor, trae a nuevas personas que se añadan a tu iglesia, que se añadan a tu pueblo, Señor, que se añadan, oh Dios, al regalo de la vida eterna. Pon en ellos fe, pon en ellos, oh Dios, arrepentimiento, pon en ellos, Señor, el amor a tu nombre y a tu palabra. Te lo pido con todo mi corazón, en el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén.